Saludos a todos y bienvenidos a mi canal. Aquí les saluda Astrid y espero que todos ustedes se encuentren excelentemente bien. Bendiciones para todos ustedes. En este video compartiré con ustedes una reacción, interpretación, opinión personal, comentario sobre la continuación de la parte 3 epistolar del libro Candy Candy, Historia Definitiva, escrito por Keiko Nayita. En el video anterior, Candy, regresando a su presente, rememora unos recuerdos partiendo de una fotografía que guarda en el estudio. En esa fotografía aparece en ella el tío abuelo William, Georges, Stuart y Mary, que trabajaban en la mansión Leighton, la señora Leighton, los hermanos Leighton y ella. Eso la hace recordar las circunstancias bajo las cuales apareció en esa foto. Y fue que luego de haber conocido al tío abuelo William, lo que significa que en este punto la historia sale de un orden cronológico, no, se muestra en desorden, pues aparentemente ya había conocido al tío William en persona y están inaugurando el hotel a cargo de los padres de Lisa y Neil, que se llama el Miami Resort Inn. Se desprende de las cartas que les siguen a esa retrospección de Candy, que el tío abuelo William obligó o ordenó a la señora Leighton a invitar directamente a Candy a esa inauguración. No solo eso, sino que durante la actividad ella se vio obligada públicamente a aclarar que Candy pues no hubo evidencias de que ella hubiera robado en el pasado, lo que reivindica a Candy públicamente. No solamente eso, sino que también Candy nuevamente figura o es presentada como parte de la familia Arley en esa actividad. Archie se había excusado porque realmente no quería estar presente. La tía abuela Elroy tuvo problemas de salud y por extrañas razones Esther no estuvo en la actividad. Y había finalizado ese video anterior con una carta de Candy al señor Jacob Whitman, que había sido el jardinero de los Leighton, y ella estaba contenta de que el señor Whitman se hubiera reunido con sus familiares en California. Ahora, sin más preámbulo, voy a compartir con ustedes, a citar el siguiente fragmento de la carta de Candy a Georges Villers para su debido análisis. Querido Georges Villers, me alegra saber que te estás recuperando de la gripe. Alguien como tú no puede enfermarse. No me gustaría enterarme de que has contraído un virus extraño en la fiesta de los Leighton. Además, el tío abuelo William, que sabe que rara vez enfermas, se ha preocupado mucho por ti. Aunque la historia da saltos en cuanto al orden de sucesos, más adelante pues veremos o llegaremos a la conclusión de que en el momento que ocurre la inauguración del Miami Resort Inn tuvo que haberse suscitado entre 1918 a 1919. Para entonces estaba en todo su apogeo la gripe española o el primer brote de gripe porcina, que aunque se suscitó en el otro lado del mundo, pues debido a la Primera Guerra Mundial, pues muchos soldados pues llevaron ese brote o llevaron la enfermedad al continente americano. Y no puedo evitar pensar que tal vez Georges hubiera contraído ese tipo de enfermedad precisamente. Hasta incluso dice que el tío abuelo William se preocupó por él. Eres mi héroe de brillante armadura, mi caballero blanco, perfecto para alguien que se apellida White, ¿no crees? El hombre fuerte con el que siempre puedo contar. Me llama la atención este pasaje y esa frase específicamente porque Candy siempre estuvo haciendo alusión, muy especialmente en la parte 1, al príncipe de la colina. Y en esta ocasión, pues, se refiere a Georges como el caballero blanco, como alguien de fuerte armadura que también la rescata en calidad de damisela de apuros. Esto es otra de las instancias donde Candy pues hace un paralelismo entre su vida y cuentos heroicos o cuentos de hadas en contraposición o contraste con las realidades que vive.
Tienes que velar más por tu salud. Cada vez que me meto en problemas, tú vienes a rescatarme. Sin embargo, creo que nunca te lo he agradecido como es debido hasta ahora. Las cartas que me enviabas contenían siempre mensajes cortos y concisos, muy formales, todos de parte del tío abuelo, pero recibirlos siempre me emocionaba. No olvidemos que cuando Candy le escribía al tío abuelo William, el tío abuelo William nunca respondía esas cartas directamente, sino que Georges servía como intermediario para hacer llegar dichas cartas. Y a su vez, si el tío abuelo William tenía que responderle algo, pues lo hacía Georges directamente, escrito el comunicado con su puño y letra. No obstante, ahora que sé por qué eras tan distante, no puedo evitar echarme a reír. Intentabas evitar por todos los medios que hiciera más preguntas de las debidas. ¿No es así? Muy bien. Siempre te pedía que me contaras cosas sobre el tío abuelo. Tenía tantas ganas de conocerlo que no hacía más que insistir en el tema. Tú nunca me diste ninguna pista, por pequeña que fuera. Eres la mejor mano derecha que el tío abuelo puede tener. Ahora entiendo por qué todo el mundo dice que los Arley no serían nadie sin Georges. Aquí ella está diciendo a Georges que ha sido muy leal al tío abuelo William. En otras palabras, que él siempre salvaguardó o mantuvo bien custodiada esa confidencialidad que tanto deseaba mantener el tío abuelo William. Durante muchos años creí que el tío abuelo William era un hombre mayor y enfermo. Estaba convencida de que era una especie de ermitaño centenario al que le costaba incluso respirar. Eso sí, con una mente muy lúcida. Pero eso era lo que tú querías que creyera. Bien, al principio de la carta, ella le dice que no le gustaría enterarse que ha contraído un virus en la fiesta de los Legan. Podemos suponer que ella escribe esta carta a Georges posteriormente a la inauguración del Miami Resort Inn, pero también hace referencia a que ella pensaba en un inicio que William era un hombre mayor y enfermo, que estaba convencida de eso, de que era un ermitaño, y que eso era lo que él quería que creyera en alusión a George. Candy le está diciendo a Georges, eso era lo que tú querías que yo creyera. Así que podemos entonces suponer que cuando surge la inauguración del Miami Resort Inn, Candy ya había tenido la oportunidad de conocer al tío abuelo William, y posterior entonces a esa fiesta que ella le escribe a Georges. No olvidemos que ella compartió con Georges en dicha fiesta. Pero ya ella entonces le está diciendo, mira, el tío abuelo William no era como yo pensaba, y a ti, Georges, te convenía también a tu vez que yo pensara de esa manera, que él era viejo o mayor. Que entonces yo debo suponer que si ella le está diciendo a Georges, tú querías que yo creyera que era mayor, que era anciano, que estaba enfermo, del modo como están conjugando los verbos es porque resultó no ser así. Durante muchos años creí que el tío abuelo William era un hombre mayor y enfermo. Durante muchos años. Ya aquí está poniendo un alto a esa inferencia o esa suposición que había hecho ella. Por consiguiente, ¿a qué conclusión debemos llegar? Que el tío abuelo William resultó no ser un hombre muy anciano y resultó no ser un hombre enfermo. Ni cascarrabias. Vamos a ver de quién resulta ser el tío abuelo William. Queridísimo George, ahora que el misterio se ha resuelto, bien, ya Candy sabe quién es el tío abuelo William. Y miren a lo que se refiere, ahora que el misterio se ha resuelto. ¿Qué personaje a lo largo de esta historia se ha mostrado en todo momento bajo un manto o un velo de misterio? Ahora que el misterio se ha resuelto, sigo dirigiéndome a él a propósito, como si fuera un anciano. No es un anciano. Nunca he dejado de llamarle tío abuelo, y él no sabe qué hacer para conseguir mi perdón. Para conseguir mi perdón. Es una pequeña venganza que tengo el derecho de permitirme, ¿no crees? Así que Candy se está desquitando de manera bromista, de manera burlona con el tío abuelo, diciéndole tío abuelo para hacerlo creer más viejo o mayor de lo que realmente es.
Pero del modo como ella se refiere al tío abuelo, de que le está le está jugando esa broma, de que es una pequeña venganza, ella se lo cuenta a Georges a modo de complicidad, es como si Candy, antes de saber quién era el tío abuelo William, como si ya ella lo hubiera conocido previamente. Demasiada confianza, como para ella no haberlo conocido antes. Queridísimo Georges, aún recuerdo como si fuera ayer la primera vez que nos vimos. Nunca podré olvidar el viaje a México, ese país en el que se suponía que debía quedarme a trabajar. Ella no está hablando mal de México aquí, pero los Leigan no la querían para nada bueno en México. Ellos querían llevarla a un lugar de explotación. Con esto yo no estoy diciendo que México por entero es un país de explotación, pero el propósito, el objetivo de los Leigan de enviarla al rancho donde fuera que la iban a llevar, y el área específica donde ella iba a quedarse en México era un área de explotación. Ella iba a estar sujeta a explotación, laboral al menos. Alguien apareció de la nada, me puso la mano sobre la boca y me secuestró. Me resistí con todas mis fuerzas, pero tú te mantuviste sereno en todo momento. Creo que te arañé y te hice algunos rasguños. Perdóname también por aquel mordisco que te di en el brazo. Pobre Georges. A pesar de todo, me aseguraste que podía estar tranquila, porque no habías ido hasta allí para hacerme daño. De forma inexplicable, tu voz cálida y sincera me tranquilizó bastante. Tu mirada cristalina me consiguió sosegar y me convenció de que no eras una mala persona. Lo que sucedió después aún parece un sueño. De hecho, todos los recuerdos que tengo de aquel momento están un tanto borrosos. En otros espacios del fandom, no aquí en YouTube, sino en una página específica del fandom, yo elaboré un tema sobre el asunto de los sueños versus las realidades. No había incluido este pasaje con Georges, no porque se me hubiera olvidado, sino porque en aquel momento que yo trabajé el tema, lo hice específicamente con los personajes de Albert, Anthony y Terry. Pero ahora este pasaje con Georges me remonta una vez más al tema de los sueños versus las realidades. Y siempre que ella se refiere a príncipes y caballeros, el momento donde ella hace referencia o alusión a ellos se refiere a dicho instante como un sueño, mientras que con otros personajes se le presentan caminos o realidades. Y aquí pues le pareció todo un sueño. Y no hace mucho, apenas una página antes, ella se refiere a Georges como un caballero blanco. No lo dudo porque Georges la rescató de esa vida de trabajos forzosos y sin pagar, sin salario, en cierto lugar de México. Pero no solamente eso, dice, tu mirada me consiguió sosegar, tu voz me tranquilizó. No es la primera vez que Candy siente que un personaje la calma, la sosiega, que su voz la serena. En el pasado video también hice mención de ese asunto. Los otros dos personajes que la calman, que la sosiegan, que la serenan han sido Albert y Stuart, el chofer de los Leigan. Mi pregunta es la siguiente: ¿en algún momento Candy llegó a enamorarse de Georges y o Stuart? Sé por qué estoy haciendo la pregunta y el que sabe, sabe. Pero ya durante mis análisis finales sobre el amado de Candy, iré un poco más al grano y seré un poco más directa de por qué estoy formulando esa pregunta una y otra vez. Muy bien. No podía creerme que los Arley fueran a adoptarme, pero todavía podía creerme menos que fuera a volver a ver a Anthony y a los hermanos Cowell. Fui incapaz de contener mi propia felicidad. Poco después, unas pocas palabras tuyas me hicieron decidirme a marcharme a Inglaterra. Te lo ruego, Georges, dime cuál es el truco. ¿Cómo lo haces para conmover los corazones de todos los que te rodean sin apenas hablar? Yo hablo el doble que tú y los niños del orfanato siguen sin prestarme atención. Aquí Candy le está diciendo a Georges que ella admira ese temple que él tiene para convencer a las personas, no para gobernarlas ni para dominarlas, como él, siendo alguien tan calmado y tan pausado, se las arregla
para poder aclarar la mente de las personas. Y ese instante al cual alude Candy es al capítulo extra 2 de la parte 2, donde Candy está indecisa sobre si aceptar o no la sugerencia o el ofrecimiento del tío abuelo William de ir a estudiar a Inglaterra. Pues la señorita Pony pues contribuye un poco a eso, y Georges también, pero Georges aportó bastante a la decisión de Candy, porque entre él y la señorita Pony básicamente le dijeron, en otras palabras, no desperdicies esta oportunidad que se te presenta y muestra ser agradecida también. No lo dijeron a modo de manipularla ni de presionarla, le dejaron la decisión en sus manos. Y ella sí tomó la decisión entonces, como ya todos sabemos, de ir a estudiar a Inglaterra, y eso cambió su vida también, para siempre. Muy bien. Deberías tomarte la temperatura otra vez. ¿Qué tal si ha bajado? Puedes seguir leyéndome. El tío abuelo William siempre dice que no hay mejor alimento que mis conversaciones. De modo que Candy aparenta estar en contacto o en comunicación con el tío abuelo William después de conocerlo, en contacto directo, ya no fungiendo Georges entre medio. Yo creo que esta es gran parte de la razón por la que ella le escribe a Georges, porque ya ella no puede tener tanto comunicación escrita con Georges, en base a que ahora se comunica directamente con el tío abuelo William. Ajá. Ojalá te haga bien a ti también leerme un poco más. Mi apreciado Georges, aunque tú nunca me desvelaste nada sobre el tío abuelo, él, que es un gran conversador, me ha contado muchas cosas sobre ti. Debe tener mucha energía el tío abuelo William, es un gran conversador, debe ser buen emisor de la comunicación y también debe ser un buen receptor de la comunicación. Y le ha contado muchas cosas sobre él. Gracias a él me enteré de que tú también eres huérfano. Ahora te siento mucho más cerca. Aunque me parece imposible porque te conozco bien, me explicó que fuiste un niño algo problemático, al menos hasta que conociste al señor William C. Arley, el anterior cabeza de familia. No olvidemos que el tío abuelo William que adopta a Candy es William A. Arley. Debemos suponer que William C. Arley debe ser, como mínimo, un padre o un abuelo del tío abuelo William actual. Me parece una historia maravillosa. Estuviste a punto de robarle las maletas con todos sus documentos más importantes durante una de sus estancias en Francia. Pero quien estuvo en Francia fue William C. Arley, fue quien estuvo en Francia. No William A. En ese momento que descubren a Georges. Así fue como os conocisteis. Quizá el señor Arley vio algo en tus ojos y en lugar de enfadarse, decidió llevarte con él y traerte a Estados Unidos. Fue un digno antecesor. No solo tenía olfato para los negocios, sino que también sabría juzgar bien a las personas. ¡Boom! Bien, del mismo modo como yo establezco u opiné o comenté en el video pasado sobre unos paralelismos entre Stuart y Albert, aquí yo no puedo evitar ver ciertos paralelismos entre Georges y Candy. Georges también era huérfano. Y no, Candy no ha robado. Georges trató de robarle unas maletas al señor William C. Arley, que bien posiblemente sea el padre del tío abuelo William. Mientras ese último estaba en Francia, William C. Arley. Pues bien, no quiero decir que Candy es una ladrona o que George sea habitualmente un ladrón. Él trató o intentó robarle unas maletas. Pero ¿por qué veo cierta similitud entre George y Candy, además del asunto de la orfandad o el orfanato? Que el señor William C. Arley vio en algo en los ojos de Georges y en lugar de enfadarse con él, se lo llevó a Estados Unidos. Georges es francés. Se lo lleva a Estados Unidos. Él vio en Georges una necesidad de atención o cuidados básicos, y también, si vio algo en sus ojos, porque vio un brillo especial, vio una conexión, vio un hilo invisible, no romántico, porque William C. Arley tuvo descendencia, vio un hilo invisible de carácter no romántico, vio algo especial en él, vio un potencial
de que iba a ser una gran persona a Georges Villiers y se lo lleva a Estados Unidos en calidad no de padre adoptivo, porque de ser así, pues Georges hubiera sido Georges Ardley, pero en calidad de benefactor, que no es lo mismo ni se escribe igual. Al igual que Jervis en Papá Piernas Largas, pero sobre eso hablaré más adelante, en varios videos más adelante. Del mismo modo, el príncipe de la colina ve a Candy triste, llorosa, la ve en necesidad emocional, en necesidad de afecto, de cariño, ese afecto y ese cariño que quedó ausente, no de la señorita Pony del Manalín, quienes siempre la han amado, sino ese espacio, ese gran espacio que dejó vacío Annie al marcharse. Y entonces, posteriormente, el tío abuelo William identifica también esa necesidad en Candy, esa necesidad que urgía porque Candy iba ya directo a México, a la cual contribuyen Esther, Archie y Anthony, pero también los movían otros motivos, que era la amistad y la ilusión amorosa también. Aunque ellos como tal no podían tomar poder decisional para adoptar a Candy. Por eso es que le escriben al tío abuelo William, porque solo el tío William tenía esa potestad de hacerlo. Y entonces se hace cargo el tío abuelo William de Candy. Ya sea el príncipe de la colina como el tío abuelo William, los dos vieron algo especial en Candy, un hilo invisible que los conecta, al igual que Georges al William C. Arlen, y decidieron suplir eso que tanto a Candy le faltaba o le hacía falta. Bien, que era pues pues los beneficios de estar en una familia. Bien. Fue un digno antecesor. No solo tenía olfato para los negocios, sino que también sabía juzgar bien a las personas. Aquel hombre se empeñó en ofrecerte una buena educación. Benefactor. Diste resultados excelentes y te crió y amó como si fuera su propio hijo. Tu respuesta fue superar todas sus expectativas. Esto también me recuerda a dos cosas. Una, cómo Candy logró tener un buen progreso académico en el Royal St. Paul, a pesar de que todo apuntaba a que ella iba a fracasar porque estaba en desventaja académicamente respecto a otras familias de dinero. Esa es una. Y lo otro es que el autor a través de William C. Arlen nos está enviando un gran mensaje a nosotros las lectoras. Y es de darle que cada personaje tiene su matiz. Yo sé que para muchos de ustedes los Leigan son el arquetipo de la villanía, pero no se hicieron villanos por pura amor al arte, no se hicieron villanos de la nada. Ellos son como son porque tienen unos padres que lamentablemente no les fomentaron buenos valores. De no haber sido así, Elisa y Neil no mostraran esa villanía a través del cual pues muchos los estereotipan. Pero a lo que voy es a que ningún personaje está exento de errores, cada quien tiene su trasunto, cada quien tiene su mancha, su huella, su demonio que vencer, su esqueleto. Si el señor William C. Arlen le dio la oportunidad a Georges, a pesar del intento de hurto, de ser alguien importante y especial, no podemos entonces nosotros como lectores demonizar a otros personajes que porque le faltó respeto a fulano, aquel que porque pues es egoísta, el otro, porque me refiero a varios personajes. Aquel que estaba a cargo de Candy, pero la dejó a la deriva con los Leigan. Aquí el gran mensaje es que cada persona tiene sus oportunidades. Y Georges tomó el camino bueno.
Georges tomó la oportunidad, agradeció la oportunidad que le dio el señor William C. Arley y se superó. Aún en país ajeno. ¡Qué bárbaro! Muy bien. De hecho, esto me recuerda, y abro paréntesis, que en uno de mis trabajos de fanfiction sobre la historia de Candy, yo le otorgo a Georges un papel muy relevante precisamente por la bondad que transmite, pero también determiné colocar entre él y Candy un lazo o un hilo mucho más fuerte y mucho más directo, pero no quiero dar spoiler. Muy bien. Tiempo más tarde, poco antes de morir súbitamente, mientras trabajaba, te confió a su pequeño William A. Arley. De modo que el tío abuelo William quedó huérfano, al menos de padre, a temprana edad. Oh, Georges, te ruego que no te enfades con el tío abuelo por hablar demasiado. A su edad, todo el mundo se vuelve más locuaz. Es broma. Al tío abuelo se le llenaron los ojos de lágrimas mientras me explicaba la historia. Me dijo que has estado ahí desde que era muy pequeño, que siempre has estado de su parte y que eres la persona en la que más confía. De manera que Georges no solamente ha sido la mano derecha del tío abuelo William en calidad de ayudante, en calidad de administrador, en calidad de empleado, sino que también ha sido como un segundo padre para él. Miren de qué forma tan hermosa Georges se integró a la familia Arley y de qué forma tan agradecida correspondió Georges a esa oportunidad, esa bendición tan grande que le proveyó William C. Arley. Y es siendo inseparable del pequeño William A. Me dijo que has estado ahí desde que era muy pequeño, que siempre has estado de su parte y que eres la persona en la que más confía. También me ha confesado que gracias a tu presencia ha podido llevar la vida que quería. Me atrevo a decir que dentro de su postura tan estoica, según lo describe Candy anteriormente, Georges ha sabido ser un confidente, ha sido leal como empleado, como antiguo ayudante o antiguo protegido de William C., pero también ha sido leal como amigo. Lamenta haberte dado tantas preocupaciones y tienes razón. Me imagino el dolor que sentiste al creer que había desaparecido. De pronto dejaron de llegarme cartas tuyas. Cuando pienso que por no querer preocupar al tío abuelo William, yo también dejé de escribir, me dan ganas de echarme a reír. El dolor que sentiste al creer que había desaparecido. En un momento dado el tío abuelo había desaparecido. Y ella se pone en los zapatos de Georges y está diciéndole, debiste sentir algo horrible, porque es como si se te hubiera desaparecido un hijo, un hermano pequeño. De pronto dejaron de llegarle cartas de Georges. Cuando pienso que por no querer preocupar al tío abuelo William, yo también dejé de escribir, me dan ganas de echarme a reír. Pero una persona seria como yo no podía contarle a nadie que le debía la vida a un tipo extravagante que vivía en el bosque de Lakewood y que ocupaba sin permiso una cabaña que pertenecía a los Arley. Aquí se refiere a Albert. Y se refiere a Albert como alguien a quien le debe la vida. También se refiere a alguien como un tipo extravagante, como si fuera alguien excéntrico, como si fuera alguien con una personalidad inusual, como si fuera alguien bohemio, porque se dice que vivía en el bosque de Lakewood y que ocupaba sin permiso una cabaña que pertenecía a los Arley, en un modo de rebeldía también del tío abuelo William. ¿Qué otro personaje se presenta también como alguien rebelde a lo largo de este libro? Yo no demonizo a Albert por haber sido rebelde, eso fue una etapa de su vida, una etapa de su adultez joven. Yo no pienso que Albert es mala persona por eso. Muy bien. Y tú, por supuesto, no podías imaginar que yo estaba cuidando de él. No olvidemos que Candy la habían corrido del Hospital St. Joan, como se desprende de videos anteriores, porque había decidido esta vez ser ella quien
cuidara o salvaguardara la vida de Albert. Se dedicó a su entero cuidado en calidad de cuidador a paciente. Albert estaba con su memoria lastimada. Y tú, por supuesto, no podías imaginar que yo estaba cuidando de él. Las vidas de las personas son historias maravillosas. ¿Por qué Candy entrelaza al tío abuelo William y su desaparición con el cuidado de Albert? Cuando estaban a punto de obligarme a aceptar el compromiso con Neil, ¿por qué ella salta de repente al compromiso con Neil? Y ya se había lanzado una insinuación en videos anteriores de que Neil quería comprometerse con Candy. Y aquí estamos viendo que ella fue obligada o quería ser obligada a aceptar un compromiso con Neil de buenas a primeras. Resulta que Neil quería casarse con Candy. Y luego no se le conoció más novia, según vimos en una de las cartas. Tú, el ejemplo de la lealtad, transgrediste por vez primera tus propias normas y las instrucciones del tío abuelo. Debo suponer entonces que el tío abuelo William estaba de acuerdo en un principio con el compromiso de Candy y Neil, o con el compromiso forzoso de Candy y Neil, porque dice, transgrediste las instrucciones y tus propias normas. También se puede hacer referencia a las normas del tío abuelo en no dejar que Candy lo viera en persona, o de que Candy no tuviera comunicación con él. Puede referirse a eso también. Y aún así tuviste la amabilidad de decirme dónde podía encontrarle. Esto me muestra que Georges estaba en desacuerdo con que Candy se casara obligatoriamente con Neil. Georges le tomó a Candy casi igual el mismo cariño que el que le tomó al tío abuelo William en un pasado. Y en esta ocasión Georges dijo, no, lo siento por el tío abuelo William. Lo siento por este hombre al cual tanto quiero y al cual tanto estimo, pero yo no puedo permitir que esto pase. Ha sido la única ocasión, según se desprende de esta historia, que Georges desobedece al tío abuelo William. Wow. Y le dijo a Candy dónde encontrarlo. Wow. Georges se tomó un riesgo muy grande, porque qué tal si el tío abuelo William lo corría, lo despedía. Pero parece que no, porque posteriormente está en la fiesta de los Legan. Ajá. Estaba allí el Leywood. No sabes cuánto te lo agradezco. ¿Entiendes ahora por qué eres mi caballero blanco? ¿Por qué es su caballero blanco? Porque una vez más Georges la rescata. Esta vez de ser casada a la fuerza con Neil. Yo no estoy criticando ni atacando al tío abuelo William. Pero yo no creo que el tío abuelo William no hubiera estado al tanto de este asunto del compromiso obligado o mandatorio de Candy. Él tenía que estar consciente de eso. Él está consciente de todos los movimientos en la familia. Yo estoy bien segura que él tenía que estar, o no había puesto objeción alguna a ese casamiento. Por eso fue que George se vio obligado a transgredir las reglas las normas del tío abuelo. George arriesgó hasta su propio empleo incluso para que ese matrimonio no ocurriera. Muy bien. Algún día tengo la esperanza de poder devolverte todo lo que has hecho por mí. Si viviéramos más cerca el uno del otro, habría ido a cuidar de ti sin pensármelo 2 veces y no te habría dejado solo ni un minuto. Y ahora no me digas que te sientes aliviado. Mira que aunque no lo parezca, soy una gran enfermera. Se me olvidaba, te estás tomando tus medicamentos. Intenta no pensar en el trabajo ahora que has caído enfermo. Descansa todo lo que puedas. ¿Cómo dices que no te he dejado descansar con esta carta tan extensa? Tienes toda la razón. Será mejor que lo dejemos aquí. La próxima vez que nos veamos, dejaré que pruebes mi tarta de queso casera. Ahora descansa y sueña con algo bonito. Candy. Ella le desea a Georges que tenga un sueño bonito. Más adelante, en el epílogo, ella le va a desear a alguien más tener un sueño bonito. Pregunto nuevamente, ¿acaso Candy alguna vez se enamoró de Georges? Regreso enseguida. Era que me estaba comiendo algo porque tenía hambre.
cuando una persona tiene escalofríos de hambre, se me había olvidado comer. Wow. Luego de esa carta de Candy a Georges Villers, pues ella nuevamente regresamos a la prosa y ya sabemos que cuando en esta parte 3 se regresa a la prosa es porque ella a su vez también regresa a su adultez junto al río Avon, donde vive junto a su amado. Y bien, en la penumbra del estudio desvió la mirada de la foto de la fiesta de la familia Leighton hacia la pequeña fotografía en color sepia que hay justo al lado, en un marco de plata que se ha ennegrecido con el paso del tiempo. La imagen está desenfocada y borrosa, tanto que parece de otro mundo. Frente a nosotros hay un aeroplano muy rudimentario que fue construido a mano. Archie, Annie, Patty, todos parecen satisfechos. Cuando ella habla así, con puntos suspensivos, todos parecen satisfechos como si ellos estuvieran muy, muy lejos. También yo, la única que lleva casco, colocada en el centro de la fotografía, sonrío de oreja a oreja. En el centro de la fotografía. Candy era el centro de sus amigos. Candy era el centro en ese momento. La hicimos antes del primer vuelo de aeroplano de Esther. Todos se negaron a subirse en la prueba, incluso Patty. Solo yo me ofrecí junto al ingeniero. Yo me imagino a Patty diciendo, sí, Esther, tú me gustas, nos gustamos, somos noviecitos, somos amiguitos. Así decimos aquí en Puerto Rico a los amigos que son más novios que amigos, amiguitos. Somos amiguitos, pero hasta ahí llegamos, no me voy a montar ahí. Bien. Solo yo me ofrecí junto al ingeniero. Ingeniero. Qué bien suena eso. Siempre lo he dicho a lo largo de todos estos videos. Él es ingeniero. Eres todo un ingeniero. En la imagen solo falta Esther porque fue él quien sacó la fotografía. Para entonces no existían los trípodes, los selfie stick. No existían. Quedó así de borrosa porque la máquina fotográfica la construyó también mi amigo. Con aquel artilugio suyo hicimos muchas más fotografías, todas desenfocadas. Archie siempre se reía. Los inventos de mi hermano son todos iguales, solía decir. Tiempo después, con los ojos rojos, me regaló una. ¿Por qué una persona tiene ojos rojos? Además de alergia. ¿Por qué habría Archie de regalarle a Candy una máquina, una cámara? Y él tener los ojos rojos al dársela. Y no fue Esther que se la dio, fue Archie. Mi pregunta desde el video anterior sigue siendo la misma. ¿Qué le pasó a Esther? Como era de esperar, el motor del aparato se detuvo en pleno vuelo y tuvimos que abandonar el aeroplano en los paracaídas que habíamos preparado por si algo salía mal. Esther no parecía sorprendido. De hecho, él mismo me dijo que se esperaba aquel resultado. Me encanta. Eso es típico de un ingeniero. Un ingeniero nunca espera que lo que se está trazando le dé buenos resultados en el primer intento. Mi esposo es ingeniero. Y para los ingenieros, todo problema tiene solución. Y no se rinden. Ellos persisten y persisten y persisten. Y Esther, como todo un ingeniero, con toda tranquilidad asumió esa falla. Él debió haber pensado, pues lo intentaré nuevamente y así sucesivamente hasta que tenga el resultado esperado. Muy bien. Y pensar que yo había confiado en él, que había aceptado acompañarle en aquel primer vuelo. Recuerdo que en aquel entonces la guerra cada vez iba peor, aunque en las afueras de Chicago aún se respiraba un ambiente tranquilo. De modo que ahí Candy, pues, de la carta a Georges, como que al ver esa fotografía del aeroplano, pues, como que retrocedió un poco en el tiempo. Recuerdo, cuando miro la foto que hizo Esther, la misma en la que él no aparece, puedo ver el mundo a través de sus ojos. Ay, Dios mío. Aquel día, él era el que más emocionado estaba. Todavía me pregunto si ya había tomado la decisión de alistarse como voluntario en el ejército. La foto se vuelve más borrosa si cabe. Y qué casualidad que la foto cada vez se ve más borrosa y se oscurece más nublada.
Recuerdo que esa tarde hacía mucho sol. Vimos desde el cielo la enorme mansión de los Arley y la hermosa campiña que se extendía más allá. Asustamos a un pájaro con nuestra mera presencia. El pobre tuvo que cambiar de rumbo y nosotros estallamos en risas. Segundos después, el motor se detuvo. Asustaron a un pájaro con su presencia y tuvo que cambiar de rumbo. Aparto la mirada de la fotografía y siento un escalofrío que me sube desde las yemas de los dedos. Soy yo la que parece más feliz de todos. Todavía no puedo perdonármelo. ¿Qué le pasó a Esther? No supe ver lo preocupado que estaba en realidad Esther, porque solo pensaba en mí. Estaba preocupada por el señor Albert y emocionada por la idea de volver a ver a Terry, porque sí, iba a volver a verle muy pronto. A partir de este momento vamos a ver como que del tingo al tango, vamos a ver en varias ocasiones en esta parte 3 cómo ella pasa de Esther a Terry y de Terry a Esther. Eso tiene su razón de ser para la autora, no lo hace porque sí. Ella tiene su motivo para hacerlo. Habían elegido a Terence Graham para interpretar el papel protagonista masculino en Romeo y Julieta. El papel femenino se lo habían otorgado a Susana Marlowe, una hermosa actriz con una carrera en auge. En las revistas de cotilleos ya se empezaba a insinuar que entre ellos dos había algo más que una relación profesional. Pero eso a mí no me molestaba. Estaba segura de que lo que Terry sentía por mí era real. De modo que Candy confía plenamente en Terry. Y aquí se hace la mención de que esos comentarios vienen siendo las revistas de cotilleo como chismes de pasillo, TV y novelas, básicamente. Ni siquiera TV y novelas, revistas aún más amarillistas. Aquí en la isla había antes un tipo de revistas así, pero sí también hay programas de televisión que son de chismes. Aquí hay uno que se llama La Comay, que en ocasiones deja de estar en el aire y otras veces ella regresa, pues algo así, como un chisme. Pero Candy dice que está segura de que lo que siente Terry por ella es real. Cuando vino a Chicago por una representación benéfica de El Rey Lear, Shakespeare, El Rey Lear, nos buscamos y no conseguimos encontrarnos. Con tal de reencontrarme con él. ¿Vieron cómo dice aquí? No dice con tal de encontrarme con él o con tal de reunirme con él, con tal de reencontrarme con él. Habla de reencuentros. Abandoné mi puesto de trabajo en el turno nocturno para ir a ver la obra de teatro. Un comportamiento poco adecuado en una enfermera. Esa noche Terry fue más importante que su propio trabajo. Al mismo tiempo, él estuvo esperándome delante del hospital hasta el amanecer. Cuando supimos lo que había sucedido, los dos comprendimos al instante los sentimientos que teníamos el uno por el otro. No era necesario que le explicase el motivo que me había llevado a regresar a los Estados Unidos. Él ya lo sabía. Bien. En la literatura japonesa y también en la cultura japonesa, las confesiones de amor sí son formales, no se hacen en cualquier momento, pero las acciones muestran más que las palabras. Y si tienen alguna duda al respecto, pueden verificar varias fuentes de información que así lo confirman. Y esto no es una excepción. Esto es un ejemplo de que este intento de ambos encontrarse y que no se hubiera materializado, pues puso uno al tanto del otro de los sentimientos que ellos tenían y que eran mutuos. Eso fue como una validación o una confirmación para ellos de que no estaban solos en sus sentimientos, que ambos se sentían igual. Un tiempo después intenté contactar con él, enviándole una serie de cartas a la compañía de teatro para la que trabajaba,
pero casi ninguna llegó a su destino. No se las entregaron. ¿Quién no se las entregó? El director de la compañía Stratford. ¿Quién no se las entregó? El cartero. Porque eso va directo a Terry. Y se les envió a la compañía de teatro. Dudo mucho que el director de la compañía de teatro no le hiciera llegar la carta a Terry. ¿Quién en la compañía de teatro no le hizo llegar la carta a Terry? La culpa la tenía Susana Marlowe. En aquella época, la rabia que sentía hacia ella siempre me hacía querer llorar, pero ahora entiendo cómo se sentía. Ella empezó teniendo rabia por Susana. ¿Por qué? Cuando amas a alguien con todo tu corazón, a veces no eres capaz de ver las cosas con claridad. Y aquí no se está refiriendo a ella misma, Candy, se refiere a Susana. Dice, en aquella época la rabia que sentía hacia ella siempre me hacía querer llorar, pero ahora entiendo cómo se sentía. Cuando amas a alguien con todo tu corazón, a veces no eres capaz de ver las cosas con claridad. En algún punto Susana no vio las cosas con claridad. Y lo está diciendo esta Candy de ahora de Avon, que Susana no veía las cosas con claridad. Candy sabe o sabía que Susana no veía las cosas con claridad. Ahora digo yo, ¿cómo supo Candy que fue Susana la responsable de que las cartas no hubieran llegado? ¿Y en qué momento lo supo? Esto lo sabremos posteriormente. El título de la obra de teatro Romeo y Julieta me recordaba el Festival de Mayo. Terry prometió invitarme a la presentación, asegurándome que había pensado también en los billetes de tren. Eso quiere decir que en un momento dado sí le llegaron cartas a Terry. Tal vez la gran mayoría no llegaron, pero hubo una que otra que tal vez se le escapó de las manos a Susana. Yo lo que me imagino que pudo haber pasado fue que en algún momento Susana estaba en su día libre, o estaba ensayando, o estaba haciendo otra gestión que no era el estar pendiente de la correspondencia. Tal vez el cartero o alguien más, en lugar de Susana, recibió una carta para Terry y se la hizo llegar a Terry. ¿Cómo sabemos o en qué momento se llega a saber Candy que fue Susana? ¿Y quién se lo dijo? ¿Y en qué momento? Lo sabremos posteriormente. Ajá. Mi felicidad no podía ser más grande. Tenía la certeza de que esa vez volveríamos a vernos. No olvidemos, no alcanzaron a verse en Chicago. La comunicación era entre cartas, entre escasas cartas, porque Susana no le permitió una comunicación más abierta. Y no podía pensar en otra cosa. Cuando subí al primer tren de la mañana para dirigirme a Nueva York, Stair se presentó en la estación solo para despedirme. Ahí conecta de nuevo el asunto Terry y Stair. Recuerdo a la perfección su figura sobre el andén, envuelta en la niebla matutina. Esa es la última imagen que tengo de él. Fue ahí donde me entregó la cajita de música. Nadie sabe en cuántas ocasiones su melodía me ha servido de consuelo. La cajita se mencionó bien fugazmente hace un par de páginas atrás. Me muerdo los labios para contener las lágrimas y vuelvo a la sala de estar. El joyero sigue sobre la mesa. Lo vuelvo a abrir y saco la cajita de música de la felicidad de Candy, como la llamó Esther cuando la construyó para mí. ¿Por qué ese momento de Esther en el tren donde le da la cajita de música? Porque esa es la última imagen que tiene de Esther. ¿Y qué papel juega la cajita de música aquí? ¿Y qué relación hay? Porque aquí ella sigue conectando, pasando de Terry a Esther, de Esther a Terry. ¿Cómo conecta la caja de música con la partida de Esther a la guerra y con Terry? Vamos al próximo. Una carta de Archie para Candy. Querida Candy, no sabes cuánto me alegré cuando recibí tu carta. En estos momentos tú eres la única persona con la que puedo hablar de mi hermano con total libertad. Cómo me gustaría gritarle con todas mis fuerzas lo estúpido que fue.
Solo tú comprendes mi reproche. Nuestros padres están desesperados. No hacen más que lamentarse por la muerte de Alistair. No hacen más que repetir que él tendría que haber vivido muchísimos años más. Ni siquiera la tía abuela Elroy ha probado bocado estos días. ¿Cómo ha podido Esther hacernos esto? ¿Qué se supone que debo decirle a Patty ahora? Ay, Dios. Si tanto le importaba, no tendría que haberse alistado. No había vuelto a Chicago precisamente para alejarse de la guerra. Apenas nos separaban 2 años de edad. Era mi único hermano y siempre he tenido la convicción de que lo sabíamos todo el uno del otro. Ahora sé que no lo conocía en absoluto. Cuando me hablaba del ejército nunca le prestaba atención. Debí haberle escuchado. Muy bien, aquí yo me detengo un momento porque en la literatura, y no me refiero a la literatura japonesa, en todo tipo de literatura, y la literatura japonesa no está exenta de esto. Un escritor en ocasiones puede diseñar lo que se conoce como personajes espejo. Personajes espejo son 2 personajes que tienen un nivel similar de relevancia o de importancia en la historia y que se complementan, pero no por sus similitudes, sino por sus diferencias. Y siempre he pensado que Esther y Archie son 2 personajes espejo. Ya aquí podemos ver que Esther se enlistó en la guerra, aun cuando los Estados Unidos todavía no formaban parte de la misma, y falleció. Y Archie está como que recriminándole, pero se está desahogando con Candy en la carta. Y estoy viendo que son 2 personajes espejo, porque siempre, de hecho, el mismo Archie decía, Esther me hablaba del ejército, yo nunca le hacía caso. En videos anteriores, desde la misma parte 1, yo venía mencionando que muchas veces Archie como que siempre ponía en duda ciertos aspectos de la madurez de Esther, como que, ay, mira, los inventos te fallan, o tú esto, tú lo otro. Era como si como un poco paternalista con Esther, como si se sintiera que aunque fuese hermano menor, como que él se sentía como que tenía mayor capacidad emocional y mayor madurez emocional que Esther. No necesariamente era así, porque vemos cómo ambos manejaron el asunto de su amistad con Candy a partir de cierto punto de manera diferente. Esther a un tiempo dado también estuvo confundido respecto a lo que sentía con Candy, pero luego posteriormente pues inició un romance con Patty, lo que da a entender que tal vez Esther estaba realmente confundido y confundía la amistad de Candy con amor. Archie pues le ha dado un poco más de trabajo comprender eso, aunque paralelamente con esa confusión con respecto a Candy, pues él también le ha dado ciertas entradas o ciertas oportunidades a Annie de compartir con él. Pero son 2 personajes espejo en cuanto que Esther siempre fue para sus inventos, para sus planes, para todo aquello que le gustaba y en lo que estaba interesado, siempre se mostró metódico, como todo científico, como todo inventor, siempre fue práctico para ciertas cosas, mientras que Archie era más apasionado, era más impulsivo. Pero yo lo que estoy viendo aquí es un posible, porque no me quiero adelantar a la historia, un posible intercambio de papeles. Porque Esther, pues, estaba horrorizado con la guerra. En una carta anterior se lo dejó ver a Candy, que el asunto de la guerra lo tenía indignado. Y tal vez muchos de ustedes entiendan que él hizo lo correcto al enlistarse, pero lo que no me cabe duda es que en el momento donde más fría debía tener la cabeza, donde más clara debía tener las ideas, en el momento donde más importaba tomar la decisión correcta, actuó impulsivamente. Y fue con una buena intención, porque en un momento dado, incluso más atrás, decía que quería crear un virus de la paz. Él quería la paz, pero en un impulso, nuevamente, es que me refiero a lo de impulso, porque fue algo como que tan poco típico de él. De repente él decide que el mejor modo de combatir la guerra es formando parte de la guerra.
Y es algo que uno no se esperaba de él, alguien que le gustaba inventar, producir, construir y no destruir. Y no destruir. Y su intención era buena, pero no olvidemos que él apenas, a duras penas, estaba entrando en la mayoría de edad. Él estaba ya dejando atrás en la etapa de adolescente. Y tal vez él pudo haber canalizado ese intento por adelantar la causa de la paz pues de otra manera, entiéndase pues ayudando, estudiando en el MIT o en algún otro instituto tecnológico donde él pudiera desarrollarse más como inventor y posteriormente a raíz de eso pues producir más tecnología que no solamente hubiera ayudado a culminar los conflictos armados, sino que también hubiera ayudado a hacer prosperar la economía, al menos en los Estados Unidos. Pero él, pues dentro de su apasionamiento con el tema de la guerra, porque él quería adelantar la paz o poner su grano de arena para que la paz llegara lo antes posible, pues toma una decisión completamente opuesta a lo que se hubiera esperado de él. Y tuvo un triste desenlace. Para él esta causa fue tan y tan importante que incluso pues estuvo consciente de que estaba dejando a Patty atrás, a su hermano atrás. Y aquí vemos cómo se muestra que los dos hermanos eran inseparables, pero tampoco eran excesivamente codependientes el uno del otro. La pregunta que nos vamos a formular es, del mismo modo como surge este giro de 180 grados con respecto a Esther, ¿habrá también una vuelta de hoja en el personaje de Archie posteriormente? ¿Tocará fondo Archie o tendrá una gran epifanía Archie en base a lo que él realmente quiere en la vida? Todavía no lo estamos viendo, pero vamos a ver si eso es así. Porque puede haber un posible intercambio de roles, ¿bien? Con esto yo no estoy criticando a Esther, con esto yo no estoy criticando a Archie, estoy reaccionando a base de lo que leo. Bien. A Esther nunca le gustaron las peleas, aunque Anthony era muy tranquilo. Cuando éramos pequeños nos pasábamos el día peleando, pero con Esther nunca me peleaba. Ahora sé que Anthony y yo fuimos demasiado ingenuos al creer que solo nosotros habíamos heredado ese entusiasmo que tanto caracteriza a los Alley. Yo creo que me refiero a la energía, que se refiere a la energía. Pensábamos que mi hermano era demasiado tranquilo, pero al final fue el más impulsivo de los tres, lo que venía diciendo. Sin embargo, no logro entender por qué se alistó de forma voluntaria si nosotros no hemos entrado en guerra aún. El pobre estaba desesperado por dar fin a la guerra. Pobrecito. ¿Sabes, Candy? Gracias a tu carta creo que he descubierto algo más sobre él. Supongo que Esther no podía quedarse aquí de brazos cruzados, viviendo entre lujo, cuando muchos jóvenes como él luchan cada día en primera línea de batalla. Tal y como dijiste, mi hermano creía que algún día podría crear una especie de virus de la paz. Yo debo suponer que momentos antes Candy confió con todo a Archie por las palabras que le había dicho su hermano en aquella carta. Me supongo que para tranquilizarlo ¿verdad? A juzgar por estas palabras de Archie, pues él también tenía un punto. Yo estoy aquí viviendo en una mansión opulente, yo no estoy haciendo prácticamente nada, o siento que no estoy haciendo nada, mientras todo el mundo se está lastimando, se están haciendo daño, pero tal vez él quería una solución más rápida. Y es algo bien poco típico en él, alguien que estaba más que habituado a ver sus inventos fallando, alguien con la paciencia de estar dispuesto a errar múltiples veces hasta lograr acertar, como lo fue con el avión, por ejemplo, la cámara de fotografía. De repente no pudo esperar un minuto más antes de hallar lo que para él hubiera sido la solución ideal para ayudar al fin de la guerra. Así han salido las cosas. Ahora estoy solo, claro. Pobre Archie. Falleció Anthony, falleció Esther. Eran sus dos. Eran como los tres amigos. Eran como los tres mosqueteros. Se quedó solo Archie. Sí, se quedó solo.
Anthony perdió a su madre cuando era muy pequeño, así que pasábamos mucho tiempo juntos. Los tres crecimos jugando y comportándonos como buenos hermanos. Ellos consideraban a Anthony su hermano. Esther fue un hermano mayor ejemplar y sé que aunque no hubiéramos sido hermanos, lo había elegido como amigo. Ay, qué lindo. Así es, supongo que no solo he perdido un hermano, sino también un amigo. Oh, Candy, no sabes cuánto echo de menos Lakewood, el lugar en el que nos conocimos. Anthony y Esther tenían una vida maravillosa y yo también. La mujer que te crió, la señorita Pony, tenía razón. Debemos estar preparados para seguir caminando porque la vida da muchas vueltas. Pero eso no significa que no haya sitio para la esperanza. Y aquí es Archie quien está mencionando esta vez la esperanza. Esther no se arrepintió. Si tú lo dices, te creeré. Debe ser que en algún momento dado Archie tuvo que haberle manifestado a Candy su preocupación sobre si Esther sufrió o no arrepentimiento. Me recuerda la película que sirvió como precuela de Kingsman, que se llama The Kingsman, donde el fundador de la organización Kingsman estaba intentando convencer a su hijo, a su único hijo, y ya era viudo, de no alistarse en la Primera Guerra Mundial. Lo hizo y prácticamente horas antes de que finalmente recibiera un balazo y falleciera, él había mostrado arrepentimiento por lo que había, por su decisión, y uno de sus últimos pensamientos fue decir: mi papá tenía razón. Pero cada mente es un mundo. Todavía no lo tengo del todo claro, pero creo que empiezo a saber qué es lo que quiero hacer con mi vida. A partir de ahora me centraré en los estudios. Como miembro de la familia Arley, sé que pronto tendré que ponerme a trabajar. Haré lo que pueda, no solo por mí, sino también por Anthony y Esther. Archie está pensando: yo soy lo único que queda de esa generación. Las esperanzas están puestas en mi persona. Así que yo debo ponerme para mi número. Yo debo estar ya, tomar más firmeza en lo que voy a hacer con mi vida. Efectivamente. Ahora Archie, el siempre impulsivo, el siempre apasionado y celoso Archie, ahora va a pensar con una mente un poco más clara y va a tomar las cosas con un poquito más de madurez. Annie viene todos los días a verme porque está preocupada por mí. Me obliga a hablarle de tonterías y siempre se queda a mi lado. Siendo honesto, aprecio su interés. ¿Por qué la autora explica esto? La autora lo que quiere decir con esto no es Annie está hostigando a Archie o Annie está molestando a Archie. Esto es un preámbulo de la autora donde nos quiere decir que eventualmente Archie va a terminar apreciando sentimentalmente todo lo que Annie está haciendo por él. Annie está con Archie en este momento tan difícil. Y no se trata de que esta vez de que Archie está viéndola como un paño de lágrimas, ni por interés de que ay, estoy recurriendo a ella porque la necesito emocionalmente. No. Viene todos los días y me obliga a hablar de tonterías. No olvidemos que desde inicios de la parte 2, Archie se reúne con Annie para platicar. Esto no es algo que viene de ahora. Candy, debes cuidar mucho de Patty. Cuando termine la guerra nos reuniremos todos en Lakewood para hacerle un homenaje a Esther. Por cierto, deja de preocuparte tanto por mí y piensa más en ti. La última vez que te vi estabas más delgada. ¿No te alegras? Cuídate mucho, Archie Balcover. ¿Por qué estaba más delgada? Probablemente porque esta carta ocurrió luego de cierto suceso. Y probablemente lo sabremos más adelante. Estaban delgadas, esto no me voy a olvidar. Esto también confirma que esto pudo haber ocurrido mucho antes de Candy conocer al tío abuelo William en persona y antes de la fiesta de los Legan. Esther no estuvo presente, Candy tampoco explicó por qué no estuvo, ni lo mencionó. Y también me hace llegar a la conclusión de que la foto del aeroplano cada vez más nublada, así como las fotos de los Legan en el Hotel Miami Resort Inn, que están ubicadas o localizadas en el mismo rincón, son un bonito recuerdo, según palabras de la propia Candy, porque son personas que en el presente de Candy se encuentran físicamente lejos. Ya sea que están físicamente lejos porque viven al otro lado del océano,
y el tío abuelo William formaba parte de esa foto, o que ya no se encuentran en el plano terrenal y fallecieron, como lo es el caso de Esther. Bien, pero luego veremos por qué Candy estaba más delgada. Ahora vamos a una carta de Rolf Bogman a Candy. Para la señorita Candy White Arley. Me encuentro en zona de guerra y temo haber recibido su carta con cierto retraso. Solo puedo esperar que mi respuesta llegue a sus manos pronto. Le rezaré a Dios para que así sea. Si le soy sincero, hablar de Alistair Cowell es para mí algo muy doloroso. El muchacho era un recluta valioso y excelente en sus tareas. Aquí todos lo llamábamos Stair. Sí, utilizábamos su apodo. Imagino que será una idea de cuánto le queríamos. Su sonrisa era tan luminosa y pura que trajo en esta situación tan claustrofóbica gran consuelo a muchos de sus compañeros, incluido a mí. Decía que era un gran inventor, aunque la mayoría de las veces sus creaciones se convertían en objeto de burla. Esto me da a entender de que aún en zona de guerra él trataba de fabricar cosas. Le pongo algunos ejemplos. En una ocasión diseñó un dispositivo para que la trompeta que se utiliza para despertar a los soldados soltase agua por las mañanas. En otra ocasión, durante los ejercicios de vuelo, logró trazar en el cielo un arco iris. El arco iris, pues, desde tiempos bíblicos está asociado con la paz luego de la inundación, la paz luego de que una gran lluvia pues arropara todo. Es una promesa del cielo, una promesa divina. A pesar de esto, Stair tenía grandes habilidades para pilotar y reparar aviones, de manera que eso le sirvió en el campo de batalla. A veces me pregunto, desde el fondo de mi corazón, ¿dónde adquirió aquellos conocimientos? Lo único que lamento es no haberlo elogiado más. Por lo poco que sé, Cornwell era un hombre que poco tenía que ver con la cruda realidad de la guerra. Si yo añado a ese comentario de que poco tenía que ver con la realidad de la guerra, a la sonrisa que siempre mostró, yo me imagino un Esther llegando iluso a esa guerra, llegando con unas expectativas. Antes de leer su carta, señorita, no sabía que Alistair tuviera novia, ni que ésta llevara gafas. Ahora, no obstante, entiendo por qué dibujó en su avión unas gafas. Quiero pensar que el muchacho se fue junto a su amada y desapareció en la puesta de sol. En la literatura japonesa está la metáfora de desaparecer en la luz o desaparecer en una puesta de sol como un último adiós, una despedida antes de irse del plano terrestre. Eso mismo ocurrió cuando Candy simbólicamente se despide de Anthony al final del capítulo 10 de la parte 2 y se refiere a él así mismo, como que vio como Anthony se iba en la luz. Algo así fue. Ahora que nos ha dejado, imagino que es complicado entender los sentimientos que empujan a alguien a alistarse de forma voluntaria en el ejército, a plantar cara a la muerte. Debes saber que hay ciertas cosas en este mundo a las que un hombre no puede dar la espalda. Si me lo permite, creo que para él luchar era como una plegaria. Según los informes, su avión fue abatido después de una dura batalla aérea. No le faltaron oportunidades para atacar al enemigo, pero Alistair Cowell decidió sacrificarse. Muy bien, aquí vemos cómo Alistair estuvo renuente a atacar al enemigo. Él no era persona de estar combatiendo. Con más razón aún entonces, pues él estaba en el lugar equivocado. Y decidió sacrificarse, pues con eso nos da a entender que dejó que lo abatieran, dejó que lo balearan o que derribaran el avión. La guerra es despiadada e inhumana y él lo sabía. Me contaron que su avión, más que precipitarse, se sumergió de súbito en el sol. Lo que venía diciendo. Quiero que sepa que algún día una luz intensa, maravillosa y dulce inundó el cielo al atardecer, como nunca antes lo había hecho desde mi llegada a Francia. Así que Rolf Bogman no solamente fue la persona a cargo del pelotón donde estaba Esther, sino que también pudo apreciar finalmente la importancia de su amada
a jugar por el dibujo de las gafas, gracias a Candy, quien le habló sobre eso, sobre su amada. Y le impactó también, pues, el fallecimiento de Esther, a él, que era la persona que estaba encargada, a Rolf. Confío en que la guerra termine pronto. Mientras tanto, seguiré ayudando a los países aliados en todo lo que pueda. Ruego porque un día el alma de Alistair Caldwell encuentre la paz. Ruego porque su familia pueda encontrar consuelo, Rolf Bogman. Y voy a finalizar aquí con una carta de Patty a Candy. Querida Candy, gracias, 1000 veces gracias, gracias, gracias. He ido a la residencia de los Caldwell y Archie me ha dejado leer la carta del capitán Bogman. La he leído y releído y en todas las ocasiones las lágrimas me han nublado la vista, impidiéndome continuar. He tenido que sonarme la nariz. Me han entrado ganas de llorar y de reír al mismo tiempo. Archie me ha acariciado el pelo y me ha dicho que no hay nada que se pueda hacer ya. La madre de Esther apenas se separa de esta carta, así que Archie me ha regalado una copia. Y he vuelto a llorar. Candy, ¿te has fijado alguna vez en que la letra de Esther se parece mucho a la de Archie? Por algo eran hermanos. Esto es una forma de decirnos la autora que aunque Archie se consideraba muy diferente a Esther, no eran tan diferentes en todo y hay algunos rasgos de sus personas que son innegables y no se puede negar que eran hermanos, a pesar de que parecían ser como una gota de vinagre y otra de aceite. No deberías preocuparte más por mí. Desde que me abofeteaste porque no dejaba de llorar, me he calmado bastante. Tienes mucha fuerza. Me hiciste daño. Es la tercera ocasión en la que se suscita un suceso de bofetadas. Esta vez de Candy a Patty. O sea, debe ser menos grave o menos punible o menos inaceptable porque se trate de una chica golpeando a otra chica. Hay que justificar a Candy por haber golpeado a Patty. ¿Está demonizando a Candy por eso? No, al contrario. Al contrario. En cierto modo se lo está agradeciendo. Sabemos que Candy es un poco zafadita. En términos no tanto de bofetadas, sino en el modo como reacciona muchas veces, la vez que se abalanzó sobre Neil, etcétera, etcétera. Que hasta Anthony le dijo en una ocasión, eres violenta. Pero a quien le tiene que importar es a Patty. Del mismo modo como a quien le tenía que importar la bofetada de Anthony era a Candy. Del mismo modo como el intercambio de bofetadas entre ella y Terry, a quien le tenía que importar era a Candy. Y aquí a quien le tiene que importar la bofetada es a Patty. No a mí, no a mis hijos, no al resto de los lectores, a Patty. Y Patty no está molesta con Candy por eso. Tampoco yo hubiera querido que Candy lo hubiera bofeteado a Patty. Tampoco yo hubiera querido eso. De seguro muchos de ustedes pensarán lo siguiente, es que Patty tuvo que haber perdido el control, lo más seguro le dio un ataque de ansiedad. También habían otras formas de manejar la situación. Pudieron haber llamado, Candy como enfermera pudo haber llamado a un médico que le administrara un calmante. Pudieron haber llamado a un párroco, entre varios pudieron haberla abrazado. No, Candy la bofeteó. Y lo hizo con fuerza y la misma Patty le dice, me hiciste daño. Ahí lo veo. En aquellos momentos quería seguir a Esther incluso en la muerte. Se alistó sin decirle nada a nadie, ni siquiera a mí. Llegué a pensar que en realidad nunca me amó. Lo pasé tan mal porque yo lo amo. Estaba muy enamorada de él. Esto es una confesión. Muy bien. Y Esther se fue incluso sin haberle dicho nada a Patty. ¿Por qué? Porque sabía que Patty no iba a estar de acuerdo. Y vieron como dice, quería seguir a Esther incluso en la muerte. Se podrán imaginar lo fuerte que fue la depresión de Patty. Tal vez por eso Candy también, mira ya, cálmate. Era mi novio, pero después perdí toda la fe en torno a los sentimientos que nos habían unido. No pude soportarlo. No obstante, la carta del capitán ha acabado con todas mis dudas.
he comprendido que aunque estemos vivos, a veces nuestros caminos se separan. Tú lo sabes mejor que yo. Vayan empatando esto con la preocupación de Archie sobre la delgadez de Candy. Al final del día, Esther está muerto y yo debo vivir con ello. Aunque no vaya a verle nunca más, nunca le olvidaré. Eres una mujer muy fuerte, Candy. Voy a seguir tu ejemplo. Haré acopio de valor. Algo le ocurrió a Candy paralelo al fallecimiento de Esther, que Patty lo está viendo a Candy como modelo a seguir para ella misma echar hacia adelante y superarse. Esther, Terry. Supongo que tienes mucho trabajo en la clínica feliz. ¿Estás segura de que el doctor Martin es bueno en lo suyo? A veces me pregunto si el señor Albert de verdad mejorará en manos de un médico que parece un alcohólico y que no hace más que jugar con esos anillos mágicos. De modo que una vez que Candy se dedica al cuidado de Albert y posteriormente comenzó a trabajar en la clínica feliz del doctor Martin, el doctor Martin por su cuenta empieza a darle un tratamiento muy a su manera a Albert para ver si Albert entonces pues puede recuperar la memoria. Pero dice, un médico que parece un alcohólico. Hay que ver si realmente es un alcohólico. Patty dice que parece un alcohólico. Eso quiere decir que Patty probablemente lo conoció. Te paga bien al menos. Annie y yo estamos muy preocupadas por ti. Nuestra amiga dice que quizá deberías empezar a valerte de la ayuda que puede proporcionar de la familia Harley. A ella tampoco le gusta esta clínica. Parece que es una clínica un poco diferente a otras facilidades hospitalarias. Amiga mía, parece que Estados Unidos también entrará en guerra. La semana que viene mi madre vendrá a Chicago. Debe recopilar algunos materiales para su trabajo. Pero quizá mi padre y ella se queden a vivir aquí. Si Estados Unidos entra a la guerra, pues también los Estados Unidos están en peligro. Y yo supongo que los padres de Patty, al venir en conocimiento del fallecimiento de Esther, deben suponer que Patty los necesita. Y me alegra saberlo, me alegra que finalmente vayan a vivir a Chicago, precisamente. Con toda probabilidad dejaré la casa de los Winston, la familia con la que me he hospedado hasta ahora, y me iré a vivir con mamá. Fue Esther quien me presentó al señor Winston. ¿Sabías que son parientes lejanos de los Harley? El señor Winston y yo hablamos siempre de él y es muy duro para mí, pero la idea de abandonar esta casa tan acogedora y elegante me entristece un poco. ¿Por qué la autora menciona tanto a la familia Winston? ¿Por qué la autora menciona al señor Winston? ¿No podía simplemente decir la familia con la que me estoy quedando? No. Y ese modo, como dice, fue Esther quien me presentó al señor Winston. Más adelante, Candy va a hacer una mención sobre Anthony, indicándole que gracias a Anthony conoció a alguien más. Como que fue a través de Anthony, o fue Anthony quien puso a alguien más en mi camino. Pero miren cómo dice, fue Esther quien me presentó al señor Winston. El señor Winston y yo hablamos siempre de él, y habla específicamente el señor Winston, no la señora Winston. Dice los Winston, la familia con la que me he hospedado hasta ahora. Yo no sé si es que el señor Winston tiene una esposa, o si el señor Winston es hermano de alguien, o si es viudo, o si tiene hijos. ¿Qué edad tiene el señor Winston? Y fue Esther quien la presentó con el señor Winston, mientras que Anthony pone a otra persona más en el camino de Candy. Dentro de poco, cuando tengas un día libre, a Annie y a mí nos gustaría preparar un pastel de pollo e ir a verte a la casa de la Magnolia. La última vez, el señor Albert lo agradeció mucho. De modo que ese tiempo que está Candy cuidando de Albert, el lugar donde está
haciéndolo, el edificio, me imagino, se llama la Casa de la Magnolia. Se me olvidaba, le pregunté a mi madre si podía pasarse por el Blue River para traerme fotografías de Hughley. Tal vez si se las enseñamos, el señor Albert podría recordar algo. Espero abrazarte pronto, tu amiga del alma, Patty. Muy lindo el gesto de Patty en tener la intención de mostrar una fotografía de Hughley a Albert. No olvidemos que Hughley fue el único apego, el único organismo al cual Patty se aferró cuando se sentía completamente sola y desprovista de cariño. Y tal vez Albert paralelamente también sienta que Candy es la única persona que se preocupa por él, aunque ha recibido visitas de los amigos de Candy. Pero tal vez él logre recordar esa faceta en el Blue River, ¿verdad que sí? Dime lo que piensas en tus comentarios y si te gustó este video, puedes darme like y o suscribirte a mi canal activando la campanita de notificaciones. Es muy probable que en lugar de ser un video esta semana sean dos. Voy a intentar de que así sea. Incluso voy a ver si logran darse 3. Les doy muchas gracias por sus visualizaciones, visitas, comentarios, reacciones, sintonía. Y recuerden, solo la autora es la dueña de la verdad absoluta de esta historia. Muchas gracias por todo. Les envío un enorme abrazo. Será hasta la próxima.